Hola, buenos días. Nosotras somos Fátima y Angélica. A continuación, les vamos a hablar sobre un análisis literario que tiene como cuestión global que se encuentra dentro de ambas obras literarias, que es la falta de identidad y los efectos que causa en la sociedad. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es sobre la importancia de tener un nombre y que al perderlo, dejamos de ser llamados. Es así como nos encontramos con la falta de identidad misma, y nuestras acciones se vuelven sin sentido al no tener algo que nos identifiquemos hasta el punto de poder convertirnos en otra persona. La primera obra que vamos a analizar es la de ácido sulfúrico, que fue escrita por Amélie Nothomb, nacida en Japón en 1967, de padres diplomáticos belgas, familia de linaje antiguo y de ideología conservadora. La novela de ácido sulfúrico es literatura posmoderna, que representa una distopia donde el primer lugar de ratings de televisión reina concentración, un reality show en el que los participantes son secuestrados en las calles de París y llevados a un campo de concentración de estilo nazi. Una vez instalados ahí, los participantes presos son golpeados, humillados y ejecutados de acuerdo a los votos emitidos por un público hipnotizado por su poder a través del control remoto. La segunda obra literaria es un documental de la prisión de Stanford, hecha por la BBC de Londres. Un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, quiso analizar cuán delgada es la línea que separa el bien y el mal. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. El experimento fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos de América, quien quería entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes y los dividió en dos grupos, asignándoles aleatoriamente el puesto de prisionero o de guardián. En nuestro primer elemento literario, ácido sulfúrico, podemos encontrar en la primera parte de este libro, página 13, el siguiente fragmento. Desde su llegada al campo, los prisioneros habían sido desprovistos de su ropa y se les había entregado un uniforme reglamentario de su talla, pijamas para los hombres y batas para las mujeres. Una matrícula que les tatuaban sobre la piel se convertía en su único nombre autorizado. CKZ-114, así se llamaba Panonique. Se había convertido en la ninfa Igeria de los espectadores. Los periódicos dedicaban artículos enteros a aquella joven de admirable belleza y clase, cuya voz nadie conocía. Destacaba la noble inteligencia de su expresión. Su foto ocupaba las portadas de numerosas revistas, en blanco y negro, en color, todo le favorecía. En este fragmento del libro podemos observar ideas que la autora nos quiere decir, símbolos, como lo es la matrícula que se les brinda al momento de llegar a este lugar. Se ve reflejada la deshumanización. A partir de ese momento dejarían de ser unas personas, sino un simple número en el que serían tratados como sus superiores lo quisieran. Otro símbolo que se puede encontrar son las condiciones en las que estas personas estaban viviendo. En el libro se menciona que era como un campo nazi. Eran horribles. La ropa que se les entregaba no era la indicada para que una persona viviera cómodamente. El poco alimento que se les entregaba era espantoso. Se les hacía trabajar de manera extrema, por lo que muchas de estas personas llegaron a estar en la delgadez. La autora, gracias a los elementos utilizados en la obra, nos permite ver cómo es que las personas, al tener un cargo superior, como en este caso habla de los capos, estas personas eran los que tomaban las decisiones sobre sus alimentos y cómo al perder su comprensión y solidaridad por estas personas pueden llegar a ser crueles y sanguinarios, al disfrutar la bárbara situación por la que la estaban pasando los prisioneros, disfrutando su agonía. También se encuentran los espectadores, que al ser un programa dedicado específicamente para ellos, tenían la opción de decidir quién moría y quién vivía. Tenían el poder de decidir si podrían continuar con el programa, por favorecimiento propio, y matar a los prisioneros, o dejarlos vivir y detener el programa, pero decidieron aumentar su morbo al ver qué era lo que pasaba con ellos mediante esta avanzada.
En la segunda obra, que es La prisión de Stanford, en un documental de la BBC, la cuestión global, la falta de identidad y los efectos que causa en la sociedad se puede ver plasmada en la siguiente cita. Comencé a sentir que estaba perdiendo mi identidad. Finalmente solo era 416. Eso era, el 416. Mi nombre era un número. Tenía que decidir qué hacer. La frontera de la realidad y fingir se volvió borrosa, incluso para Zimbardo. Aquí podemos observar cómo fue la metamorfosis psicológica que sufrieron los prisioneros, en cómo es que se iban desvaneciendo su nombre, hasta llegar al punto de no poder reconocerse a sí mismos, perdiendo toda identidad en sí. Es muy impresionante cómo es que la identidad es algo fundamental en nuestro desarrollo y sobre todo en nuestro comportamiento. Tener un rol dentro de la sociedad, inmediatamente que ese rol fue cambiado, cambiaron totalmente su comportamiento. En el documental podemos observar cómo se utilizan a los prisioneros y a los guardias para que el mensaje pueda llegar a los lectores de una manera más real. ¿Cómo es que se realiza todo eso? Bueno, esto se realiza a través de entrevistas o de diálogos que fueron hechos a partir de ese experimento. Asimismo, también podemos observar que se utilizan varias grabaciones del video original del experimento, en donde se puede apreciar mucho mejor las acciones que se estaban realizando. El ambiente que se puede observar dentro del experimento es de mucha opresión y maltrato por parte de los guardias, hasta llegar a un cierto abuso sexual. Y por parte de los prisioneros podemos ver el sufrimiento, la desesperación y la impotencia que tenían ante esta situación. Es importante decir que para que todo esto sucediera, los despojaron de sus prendas, les dieron unos números, que eran como matrículas, que ahora sí serían llamados. Los obligan a tener cadenas atadas a los tobillos y medias de mujer en la cabeza. Esto puede ser también un símbolo, ya que al todos ser vestidos de una misma manera, es como si dejaras de individualizar a las personas, entonces les quitarías su identidad. Cabe aclarar que consideramos que los guardias también sufrieron este tipo, ya que todos los guardias fueron vestidos de la misma manera, todos tenían ese cierto poder de decir qué hacer con los prisioneros, que no tenían al principio, ya que fue como su nuevo rol asignado. Bueno, durante el documental se nos presentan ciertas figuras retóricas, como la siguiente expuesta por un prisionero. Maldita sea, no me reconozco. No sé a qué me refiero, Jesucristo, me estoy quemando por dentro. ¿No lo sabes? En esta cita del documental podemos ver que se utiliza la hipérbole para describir cómo se quemaba por dentro y para describir más detalladamente cómo es que era todo el sufrimiento que estaba viviendo y que todas las decisiones que hacía no estaban relacionadas con quién era. Esta fue expuesta por un prisionero que estaba pasando por una crisis nerviosa dentro de la situación tan estresante que se estaba viviendo. Fue el primero en irse por estas mismas razones. Podemos ver cómo es que se usa la metáfora para describir los sentimientos y qué tan destrozado estaba por haberle quitado quién era, y a tal punto de no poder reconocerse, que podemos ver que era tal su desesperación que lo llevó a tener un colapso nervioso dentro de la prisión. Por otra parte, podemos ver cómo es que los guardias también sufren un cambio dentro de esta, que después de que se acabó el experimento, en los testimonios relatan cómo es que ellos mismos tenían miedo de ellos, ya que ellos sabían lo que eran capaces de hacer. Para finalizar este análisis de estas dos obras literarias, a continuación quisiéramos mencionar sobre el campo de indagación de las dos obras literarias. Las podemos catalogar como cultura, identidad y comunicación. Los autores plasman esta perspectiva de tener un nombre y que en un segundo para otro se nos es arrebatado, y somos llamados de una manera que no nos reconoce como tal, ya sea como un número o un nombre diferente. Nos hace perder la noción de quiénes somos. Esto mismo da símbolo a una falta de identidad y del miedo al ver en qué te vas a convertir dentro de la situación que te fue impuesta. En ambas obras podemos ver cómo es que las personas sufrieron
hicieron cosas inimaginables al quitarles lo que son, y que asignándoles un rol nuevo, como podemos observar, algunos de sufrimiento y de miedo constante que trastorna totalmente la realidad en donde se vive. Espero que les haya gustado mucho este análisis. Muchas gracias.